En los bosques más densos hay silencios que no pertenecen a la naturaleza, silencios que no aparecen en los mapas, silencios que se forman cuando algo ha aprendido a escuchar. El excursionista llevaba 3 días caminando solo. No era un aficionado. Cada paso estaba medido, cada decisión calculada. Había aprendido a moverse sin dejar rastro mucho antes de pisar ese bosque, a sobrevivir, a observar, a no entrar en pánico. Pero nada en su entrenamiento lo preparó para lo que estaba a punto de ver. El olor llegó primero. Un hedor metálico, antiguo, mezclado con tierra húmeda y hojas podridas. Un olor que no debería existir tan lejos de cualquier camino, tan adentro del bosque. Cuando apartó las ramas, lo entendió todo, y al mismo tiempo, nada tuvo sentido. Algo enorme estaba agachado entre los árboles. Su espalda se movía con lentitud, como si respirara con esfuerzo. Sus manos, demasiado largas, demasiado oscuras, sujetaban un cuerpo humano. No quedaba duda de lo que estaba ocurriendo allí. El excursionista retrocedió un paso, y entonces el bosque cambió. Las aves callaron, el viento se detuvo, y el sonido de la masticación cesó. Dicen que el mayor error no es ser visto, sino ser escuchado. Porque cuando la criatura alzó la cabeza y el excursionista comprendió que ya no estaba solo, comenzó una cacería que pondría a prueba cada recuerdo de su entrenamiento militar, cada reflejo aprendido y cada límite de su cuerpo. Este no es un relato de combate, es una historia de huida, de persecución, de decisiones tomadas en segundos mientras algo imposible se mueve entre los árboles, cada vez más cerca. Si crees que correr es suficiente para escapar del bosque, esta historia demostrará lo contrario. Ryan Foster se detuvo en seco apenas percibió el cambio en el aire. No fue un sonido, no fue una visión, fue algo más primitivo, un aviso que no pasa por la razón. El olor metálico y espeso le llenó la nariz y le provocó una reacción inmediata en el estómago. Sangre, mucha, demasiada para ser de un animal pequeño. Ryan no era un excursionista cualquiera. Durante su servicio había aprendido a identificar olores antes incluso de ver la amenaza. Sabía distinguir entre un cadáver reciente y uno que llevaba horas expuesto. Aquello no era reciente. El aroma tenía peso, se adhería a la garganta. Avanzó despacio, apoyando primero la punta del pie y luego el talón, cada paso medido, cada rama apartada con cuidado. El bosque era cerrado, antiguo, con troncos gruesos cubiertos de musgo y raíces que sobresalían como huesos enterrados a medias. No había sendero, no había marcas humanas recientes. Eso fue lo primero que no cuadró. Cuando separó las ramas, lo vio. A unos 15 metros, en un claro natural, algo enorme estaba agachado. Su espalda era ancha, cubierta de un pelaje sucio y oscuro que se movía con cada respiración profunda. Los hombros se elevaban y descendían lentamente. Las manos grandes como palas sujetaban lo que quedaba de un cuerpo humano. El cadáver estaba irreconocible, la ropa desgarrada, la piel abierta en zonas donde ya no quedaba carne. Una pierna colgaba en un ángulo imposible. El rostro no se veía, solo hueso y rojo oscuro. Ryan no necesitó pensar para entender. Retrocedió un paso. La bota rozó una piedra. Fue un sonido mínimo, ridículo, algo que en cualquier otro lugar habría pasado desapercibido, pero allí, en ese bosque, fue suficiente. La criatura dejó de moverse. Ryan contuvo la respiración. Su cuerpo se tensó de inmediato. La mente empezó a trabajar a una velocidad brutal. Distancia, cobertura, ruta de escape, altura de los árboles, pendiente del terreno. No tenía arma de fuego,
Solo un cuchillo de supervivencia, una cuerda y una linterna frontal y su mochila. Nada contra algo así. El silencio se volvió insoportable. Entonces, la criatura levantó la cabeza. No fue un movimiento brusco, fue lento, calculado, como si supiera que ya había sido descubierta. El cuello era grueso, casi inexistente. El rostro no encajaba con nada conocido, rasgos simiescos, pero demasiado definidos, ojos hundidos, oscuros, atentos. La boca manchada de sangre se abrió apenas, mostrando dientes irregulares. Ryan sintió cómo lo observaban. No gritó, no corrió, todavía. La criatura aspiró el aire, una sola inhalación profunda, luego otra. Estaba oliéndolo. Ese fue el instante en el que el entrenamiento tomó el control. Giró y corrió. No a ciegas, no en línea recta. Cambió de dirección casi de inmediato, zigzagueando entre los árboles, bajando el centro de gravedad, empujando ramas sin romperlas. Cada paso era una decisión, cada segundo una ventaja mínima. Detrás de él, el bosque explotó. Un rugido grave y profundo sacudió el aire. No era un sonido animal, tenía intención, ira, hambre. Las pisadas comenzaron casi al instante, pesadas, rápidas, demasiado rápidas. Ryan sabía correr en terreno difícil. Había escapado antes, había sido perseguido por hombres armados, pero aquello no se movía como un hombre. Los golpes contra el suelo eran irregulares, largos, cubriendo demasiada distancia entre uno y otro. Algo grande avanzaba entre los árboles sin preocuparse por el ruido. Miró rápido sobre el hombro. Lo vio. La criatura corría inclinada hacia adelante, usando los brazos casi tanto como las piernas, derribaba ramas, apartaba troncos pequeños, acortando la distancia con una facilidad aterradora. Su tamaño no la hacía lenta, la hacía imparable. Ryan giró bruscamente hacia una pendiente descendente, resbaló, rodó y se levantó de inmediato. Sintió el golpe en el hombro, pero lo ignoró. El dolor podía esperar, la muerte no. Escuchó como algo pesado aterrizaba detrás de él, demasiado cerca. Se lanzó entre un grupo de troncos caídos, obligando a la criatura a rodear. Ganó segundos, solo segundos, pero los usó. Cortó hacia un arroyo seco, bajó al cauce y avanzó por el lecho, sabiendo que el agua vieja y las piedras confundirían el rastro. Su respiración era controlada, forzada a mantenerse estable. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Detrás, el sonido cambió. La criatura dejó de correr. Eso fue peor. Ryan siguió avanzando, contando pasos, escuchando. El bosque volvió a llenarse de un silencio falso, un silencio tenso, expectante. Sabía lo que significaba. Estaba siendo acechado. Subió por la otra orilla del arroyo y se internó en una zona más densa, con árboles muy juntos. Si podía forzarla a llegar despacio, tendría una oportunidad, no de vencerla, de sobrevivir. Entonces, escuchó un crujido a su izquierda. Luego, otro a la derecha. La criatura no estaba detrás, estaba rodeándolo. Ryan apretó los dientes y ajustó el agarre del cuchillo. El corazón le golpeaba el pecho, pero su mente seguía fría. Todavía tenía opciones, todavía estaba vivo, por ahora. El bosque, sin embargo, parecía inclinarse a favor de aquello que no debía existir, y la cacería apenas comenzaba. Ryan se obligó a reducir la velocidad. Cada instinto le gritaba que corriera, que se alejara lo más rápido posible, pero sabía que eso lo mataría. Correr sin control en ese terreno era una sentencia. Torcerse un tobillo, caer, hacer ruido innecesario. Se agachó detrás de un tronco caído, respirando por la nariz, contando mentalmente. 4 segundos inhalando, 4 sosteniendo, 4 soltando. El ritmo aprendido en situaciones donde el pánico era más letal que el enemigo. El bosque estaba demasiado quieto. No había pasos, no había gruñidos, no había señales claras de movimiento.
Pero el silencio no era alivio, era presión, como si algo enorme se moviera con cuidado, aprendiendo. Sacó lentamente la linterna frontal y la guardó en el fondo de la mochila. Luz significaba ser visto. Prefería la penumbra. Sus ojos ya se habían adaptado. Avanzó en cuclillas buscando terreno elevado. Necesitaba ver, necesitaba entender cómo se movía aquello. Subió una loma corta, cubierta de raíces expuestas, usando manos y pies, evitando desprender tierra. Desde arriba el bosque se abría un poco. Árboles más separados, sombras largas. Entonces lo escuchó. Una exhalación profunda, grave, no cercana, pero tampoco lejana, como si algo respirara con paciencia. Ryan giró lentamente la cabeza. A unos 30 metros, entre dos troncos gruesos, distinguió una silueta oscura. No se movía, estaba de pie, mucho más alta de lo que había calculado al verla agachada. Los brazos colgaban largos, casi rozando al suelo. El pecho se expandía y contraía despacio. La criatura lo estaba observando. No atacaba, no avanzaba, esperaba. Eso confirmó su peor sospecha. No era un animal reaccionando por instinto, era algo que entendía la caza, algo que sabía que tenía ventaja. Ryan retrocedió despacio, sin darle la espalda, manteniendo los ojos en la silueta. Contó pasos, midió distancias, calculó rutas. Sabía que no podía sostener ese juego mucho tiempo. La criatura tenía fuerza, resistencia y el territorio a su favor. Necesitaba romper el patrón. Tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia su derecha lo más lejos que pudo, cuidando el ángulo. El sonido seco al golpear un tronco resonó entre los árboles. Durante un segundo eterno, nada ocurrió. Luego, la criatura se movió. No hacia él, hacia el sonido. Fue rápido, demasiado rápido. Su cuerpo se desplazó con una mezcla imposible de agilidad y potencia, perdiéndose entre los árboles en cuestión de segundos. Ryan no esperó a confirmar nada. Giró y se desplazó en dirección opuesta, bajando la loma, forzando su camino hacia una zona más irregular. Espinos, rocas, terreno incómodo, todo lo que pudiera ralentizar algo grande. Avanzó durante varios minutos, cambiando de dirección cada cierto tiempo, marcando rutas falsas, pasando por encima de troncos y regresando sobre sus propios pasos para confundir el rastro. El entrenamiento volvía solo, automático. Pero el bosque no cooperaba. El terreno comenzó a inclinarse hacia abajo de forma abrupta, un barranco, no muy profundo, pero lo suficiente para ser peligroso. Ryan se detuvo al borde, evaluando. Podía bajar, podía lastimarse, pero quedarse arriba era peor. Saltó, cayó rodando, golpeándose el costado. El aire salió de sus pulmones en un jadeo silencioso. Se incorporó de inmediato y se lanzó hacia una zona de rocas grandes, formando una especie de laberinto natural. Ahí escuchó el impacto. Algo aterrizó arriba, donde él había estado segundos antes. El sonido fue pesado, violento. La criatura no dudó en saltar. Ryan se arrastró entre dos rocas estrechas. Sabía que su tamaño podía jugar a su favor. El espacio era reducido, incómodo incluso para él. El olor llegó antes de verla. Un hedor cálido, animal, mezclado con sangre vieja. Ryan mantuvo la respiración mientras se aplastaba contra la piedra fría. El sonido de algo respirando cerca hizo que cada músculo se tensara al límite. Una mano apareció entre las rocas, oscura, cubierta de pelo. Los dedos se extendieron buscando. Rasparon la piedra, dejando marcas superficiales. Estaba a menos de 1 metro. Ryan sostuvo el cuchillo con ambas manos, apuntando al espacio donde sabía que pasaría algo vital si se veía obligado. No pensaba atacar primero, solo sobrevivir. El gruñido de la criatura fue bajo, un sonido frustrado. Retiró la mano y golpeó una de las rocas con fuerza. El impacto retumbó. Pequeños fragmentos cayeron alrededor. Luego, silencio otra vez. Pasaron segundos, quizás minutos. El tiempo se distorsionó. Finalmente los pasos se alejaron.
Ryan no se movió inmediatamente. Esperó, contó, escuchó. Cuando estuvo seguro de que no estaba justo afuera, salió del paso estrecho y siguió avanzando, cada vez más exhausto. Sus piernas comenzaban a temblar, el sudor le empapaba la espalda. El miedo, contenido durante tanto tiempo, empezaba a filtrarse. Sabía algo que antes no quería aceptar. La criatura no se rendiría, no se cansaría pronto, y conocía ese bosque mucho mejor que él. Cuando creyó haber ganado algo de distancia, escuchó un sonido nuevo, un golpe seco contra un tronco, luego otro, en un patrón irregular. No era azar, la criatura estaba marcando territorio, comunicándose, o quizás cerrando el cerco. Ryan apretó los dientes y siguió avanzando, sabiendo que cada paso lo llevaba más profundo en un lugar del que quizás nadie salía caminando. Y aún así, no se detuvo, porque detenerse significaba ser alcanzado, y ser alcanzado significaba convertirse en algo más que un rastro de sangre en el bosque. El cansancio empezó a cobrar factura de una forma sutil, casi traicionera. No fue un colapso repentino ni un fallo evidente. Fue una pequeña pérdida de precisión, un paso mal calculado, una respiración un poco más ruidosa de lo normal. Detalles mínimos que en otro contexto no habrían importado. Pero en ese bosque, cada error tenía peso. Ryan se detuvo detrás de un grupo de árboles jóvenes, delgados, demasiado frágiles para ofrecer verdadera cobertura. Se apoyó un segundo en el tronco más grueso, cerrando los ojos solo un instante. Sintió el latido en las sienes, fuerte, constante. Su cuerpo pedía descanso, su mente se negaba. Revisó su entorno con movimientos lentos. El terreno había cambiado. El bosque se volvía más oscuro, más cerrado. La luz apenas lograba filtrarse entre las copas altas. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban los sonidos. Para ambos. Eso lo inquietó. Avanzó con más cuidado, bajando aún más el ritmo. Sabía que la criatura podía estar observándolo desde cualquier ángulo. Arriba, a los lados, incluso adelante. La sensación de ser seguido no desaparecía. No era paranoia, era certeza. Entonces, escuchó un crujido detrás de él. Giró de inmediato, cuchillo en mano. Nada, solo árboles, sombras, silencio. Siguió avanzando, pero ahora con una tensión distinta. El miedo había cambiado de forma. Ya no era el impacto del descubrimiento inicial. Era algo más profundo, un desgaste psicológico, la espera constante del ataque. Fue entonces cuando tomó la decisión equivocada. Vio una construcción a lo lejos. No era una casa, no exactamente. Eran restos, madera carcomida, un techo parcialmente hundido. Lo que alguna vez pudo haber sido un refugio de cazadores o un viejo puesto forestal. Estaba inclinado, vencido por los años y la humedad. Una estructura humana. Ryan dudó. Sabía que los lugares cerrados podían convertirse en trampas, pero también ofrecían algo que el bosque no. Límites claros, entradas definidas, puntos de control. Avanzó despacio, rodeando la construcción antes de entrar. No vio señales recientes de ocupación humana. No escuchó nada en su interior. El lugar olía a humedad, madera podrida y animales pequeños. Entró. El interior era estrecho, apenas una habitación. El suelo cubierto de hojas secas que se habían colado por las grietas, una ventana rota en uno de los lados, la puerta colgando torcida de una bisagra oxidada. Se colocó contra la pared más sólida, respirando con dificultad.
Por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió sentarse. Solo unos segundos, solo para estabilizarse. Ahí fue cuando lo escuchó. Pasos. No fuertes, no torpes, pasos cuidadosos, rodeando la estructura. La criatura no había perdido el rastro. Ryan se levantó de inmediato, maldiciéndose en silencio. Había buscado refugio donde no debía. Había pensado como un hombre, no como una presa. La sombra pasó frente a la ventana rota. Oscureció la poca luz que entraba. Ryan se quedó inmóvil, conteniendo la respiración hasta que el pecho le dolió. A través de la abertura, pudo ver parte del torso de la criatura. El pelaje estaba enmarañado, sucio. Había manchas oscuras que no parecían barro. Sangre seca. El olor se intensificó. La criatura emitió un sonido bajo, casi un murmullo. No era un rugido, no era un gruñido. Sonaba curioso, como si supiera exactamente dónde estaba él. La puerta se movió. No fue abierta de golpe, fue empujada apenas. La madera crujió, protestando. Ryan retrocedió lentamente buscando la pared opuesta. No había salida trasera, solo la ventana, demasiado pequeña. La puerta volvió a moverse. Un dedo oscuro apareció por la rendija, empujando con fuerza. La madera se astilló. La bisagra chirrió. Ryan no esperó más. Se lanzó hacia la ventana y la atravesó de lado, cortándose el antebrazo con un clavo oxidado. El dolor fue agudo, inmediato, pero no se detuvo. Rodó por el suelo exterior y se levantó corriendo. Detrás de él, la estructura cedió con un torellido. La criatura atravesó la pared como si fuera papel mojado. Ryan corrió sin mirar atrás durante varios segundos, escuchando cómo algo pesado lo seguía, rompiendo ramas, acortando distancia. El bosque se convirtió en una mancha oscura. El aire le quemaba los pulmones. Tropezó. Cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en el barro. El cuchillo se le escapó, quedando a 1 metro de distancia. Levantó la vista. La criatura estaba ahí. No a metros, no corriendo. Estaba de pie, frente a él, bloqueándole el paso. Había rodeado el terreno con una facilidad aterradora. Ryan se quedó quieto, levantó lentamente las manos, no en señal de rendición, sino para mantener el equilibrio. La criatura inclinó la cabeza, observándolo. Sus ojos no reflejaban furia inmediata. Había algo más. Evaluación. Dominio. Ryan entendió con una claridad helada que ese era el momento más peligroso. No la persecución, no la huida, sino el instante en que el depredador decide si el esfuerzo vale la pena. Deslizó lentamente una mano hacia el suelo, tomando un puñado de tierra húmeda. La criatura dio un paso adelante. El suelo vibró levemente. Entonces, Ryan lanzó el hierro directo al rostro de la criatura y se lanzó hacia el cuchillo al mismo tiempo. El grito que escuchó detrás de él no fue de dolor, fue de sorpresa. Corrió otra vez con el arma en la mano, sin saber si ese último acto de resistencia había comprado segundos o solo había enfurecido algo que ya no pensaba dejarlo ir. El bosque volvió a cerrarse a su alrededor, y el error ya había sido cometido. Ryan ya no corría con técnica, corría con lo que le quedaba. El terreno pasó a ser una sucesión borrosa de raíces, troncos y pendientes irregulares. Cada respiración le desgarraba el pecho. El dolor en el antebrazo herido latía con fuerza, caliente, recordándole que estaba dejando rastro. Sangre. Eso lo aterrorizó más que el cansancio. Sabía lo que significaba. Cualquier ventaja que hubiera ganado se desvanecía con cada gota que caía sobre hojas y piedras. La criatura no necesitaba ver, no necesitaba escuchar. El olor la guiaría directo a él. Forzó un cambio de dirección brusco y bajó hacia una zona más húmeda. El suelo se volvía blando, casi pantanoso. Cada paso era una pelea para no quedar atrapado.
Sus botas se hundían, su avance se ralentizaba. Pero lo necesitaba. Agua, barro, humedad. Algo que diluyera el rastro. Se lanzó de lleno a un arroyo estrecho, esta vez con agua corriente. El impacto fue helado. El frío le mordió la piel, le robó el aliento por un segundo crítico. Se obligó a mantenerse en movimiento, caminando contra la corriente durante varios metros, luego saliendo por un costado cubierto de juncos. Sus piernas temblaban sin control. Se agachó entre la vegetación espesa, apretando el brazo herido con un trozo de tela arrancado de su camisa. El sangrado disminuyó, pero el dolor se intensificó. La adrenalina empezaba a agotarse. Lo que quedaba era agotamiento puro. El bosque no estaba en silencio. Ahora había sonidos. Ramas quebrándose, golpes lejanos, respiraciones profundas que no eran humanas. La criatura se movía sin prisa. No corría. No lo necesitaba. Ryan comprendió algo con una claridad amarga. Lo estaba cansando. Cada paso pesado, cada rodeo, cada aparición fugaz entre los árboles tenía un único propósito: reducirlo, debilitarlo, forzarlo a cometer el error final. Intentó levantarse y sintió un tirón seco en la pierna derecha. El músculo protestó con un espasmo violento. Cayó de rodillas apretando los dientes para no gritar. La pierna no respondía bien. Un calambre profundo, producto del esfuerzo y la deshidratación. Eso era nuevo. Eso era grave. Se arrastró hasta un tronco grande y se apoyó contra él, respirando de forma irregular. El cuchillo seguía firme en su mano, pero ya no se sentía como una herramienta. Se sentía pequeño, insuficiente. El sonido de pasos volvió a escucharse, más cerca. Ryan cerró los ojos un segundo, no para rendirse, sino para pensar. Recordó ejercicios de evasión, escenarios extremos. Recordó que sobrevivir no siempre significaba escapar ileso. A veces solo significaba seguir con vida unos minutos más. Vio una pendiente pronunciada a su izquierda, rocosa, inestable, peligrosa incluso para alguien en buen estado. Sonrió apenas, sin humor. ¿Era eso o esperar? Se levantó con dificultad y avanzó hacia la pendiente, usando el cuchillo para ayudarse a mantener el equilibrio. Cada paso era una punzada de dolor, cada movimiento una negociación con su propio cuerpo. Cuando llegó al borde, escuchó el sonido detrás de él. La criatura estaba ahí. No gritó, no cargó, caminó. Ryan no la miró, no le dio ese momento. Se lanzó pendiente abajo. Rodó, golpeó, rebotó contra piedras y tierra suelta. Sintió impactos secos en la espalda, en el costado, en la cabeza. El mundo giró, perdió el control del cuerpo, perdió el aire, perdió la noción exacta de cuánto duró la caída. Se detuvo al chocar contra algo sólido. Quedó boca arriba mirando el cielo apenas visible entre las copas. Todo giraba, el oído le zumbaba. Intentó moverse y un dolor profundo en la pierna derecha le arrancó un gemido. No podía levantarse. Intentó arrastrarse. Apenas avanzó unos centímetros. El cuerpo no respondía. La caída había hecho lo que la criatura no había logrado todavía: quebrarlo. El sonido de piedras cayendo anunció que algo más descendía la pendiente. La criatura apareció entre el polvo y la vegetación rota. Bajó con facilidad, usando brazos y piernas, deteniéndose a pocos metros de él. Ryan levantó el cuchillo con la poca fuerza que le quedaba. Sabía que no había amenaza real en ese gesto. Era un reflejo, un último acto de dignidad. La criatura lo observó largo rato. Luego inclinó la cabeza otra vez. Se acercó un paso más. Ryan pensó en el cadáver que había visto al inicio, en la carne arrancada, en los huesos expuestos. El terror se le instaló en el pecho como un peso insoportable. Pero la criatura no atacó. Se detuvo, aspiró el aire
Y entonces algo cambió. Un sonido distante, casi imperceptible, cruzó el bosque. Un ruido artificial, metálico, lejano. Ryan no supo qué era, solo supo que la criatura lo escuchó. El cuerpo enorme se tensó, giró la cabeza hacia el sonido, emitió un gruñido bajo, molesto. Dudó. Por primera vez desde que todo había comenzado, dudó. Ryan aprovechó ese instante mínimo para arrastrarse hacia atrás, usando los brazos, dejando un rastro claro, pero alejándose unos centímetros más de la muerte. La criatura dio un paso hacia el sonido distante, luego otro. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y volvió a mirarlo. Sus ojos oscuros se fijaron en él, no con hambre inmediata, sino con algo que Ryan nunca olvidaría: memoria. Luego se fue. El bosque volvió a quedar en silencio. Ryan quedó solo, roto, sangrando, sin saber si aquello había terminado o si solo había sido aplazado. Y mientras el dolor lo envolvía y la conciencia empezaba a desvanecerse, comprendió que sobrevivir no siempre significa escapar. A veces significa que algo decide dejarte vivir. Ryan no supo cuánto tiempo pasó antes de volver a abrir los ojos. Podrían haber sido minutos u horas. El dolor seguía allí, constante, profundo, pero ya no era lo único que sentía. El frío comenzaba a calarle los huesos. La humedad del suelo había empapado su ropa y cada respiración salía en forma de un vaho débil. Seguía vivo. Esa certeza llegó primero, lenta, desconfiada. Movió los dedos de una mano. Respondieron. Luego intentó mover la pierna sana. Un latigazo de dolor recorrió su cuerpo, pero logró doblarla un poco. La pierna derecha, en cambio, era otra historia. No podía moverla sin sentir que algo se desgarraba por dentro. No intentó levantarse. El bosque seguía en silencio, pero ya no era el silencio tenso de la cacería. Era un silencio cansado, pesado, como si la noche hubiera pasado por ahí y se hubiera llevado consigo la violencia. Reptó con esfuerzo hasta quedar apoyado contra un tronco caído. Cada centímetro ganado le costaba una oleada de mareo. Sabía que si perdía la conciencia otra vez, quizá no volvería a despertar. No por la criatura, sino por el frío, la deshidratación o la herida. Revisó su brazo. La sangre se había secado en capas oscuras. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba con fuerza. Se ajustó mejor el improvisado vendaje y respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó voces. Humanas. Al principio creyó que era una alucinación. El cerebro agotado es capaz de inventar cualquier cosa para no rendirse. Pero los sonidos se repitieron, lejanos, apagados, palabras cortadas por la distancia. Un grupo de personas. Rescate, guardabosques, tal vez otros excursionistas. Reunió lo último que le quedaba de fuerza y golpeó una piedra contra el tronco. El sonido fue débil, insuficiente. Lo intentó de nuevo, y otra vez, hasta que la mano empezó a temblarle. Las voces se acercaron. Cuando finalmente lo encontraron, estaba semiconsciente, con la espalda apoyada en el tronco, el cuchillo aún en la mano. No preguntó nada, no explicó nada, solo cerró los ojos cuando sintió que lo tocaban, cuando escuchó que pedían una camilla, cuando alguien maldecía al ver el estado de su pierna. Mientras lo sacaban del bosque, creyó ver algo entre los árboles. Una silueta alta, inmóvil. No dijo nada. En los días siguientes, en el hospital, llegaron las preguntas. Muchas, demasiadas. Le pidieron que explicara qué había ocurrido, que describiera al animal que lo había atacado, que justificara el estado del cadáver humano encontrado a varios kilómetros del lugar donde lo rescataron. Ryan habló lo justo. Dijo que había sido atacado por algo grande, que no supo qué era, que huyó, que cayó, que sobrevivió por suerte. No mencionó los ojos, no mencionó la inteligencia, no mencionó la forma en que la criatura había decidido dejarlo ir. Los informes oficiales hablaron de un oso, de un animal salvaje no identificado, de condiciones extremas, de errores humanos. El bosque fue cerrado temporalmente, luego reabierto. La vida siguió, pero Ryan no volvió a ser el mismo.
Años después, aún despertaba por las noches con el recuerdo del olor, con la sensación de estar siendo observado desde la oscuridad. Nunca volvió a internarse solo en un bosque, nunca volvió a confiar en el silencio natural, porque había aprendido algo que no figuraba en ningún manual militar, que hay lugares donde el ser humano no es el cazador, que hay criaturas que no necesitan leyendas para existir, y que a veces sobrevivir no es una victoria, sino una advertencia. En algún punto de ese bosque, lejos de senderos y mapas, todavía hay huesos enterrados bajo hojas húmedas, y algo que recuerda.